Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de su canal Odair el Mate. En esta ocasión vamos a hablar de intervalos. ¿Qué es un intervalo? Bueno, pues es muy conocido, lo hemos usado muy en nuestra vida diaria. Realmente usamos mucho el término de intervalo. Por ejemplo, vamos a ver en este intervalo de tiempo cuántas flexiones hacemos o cuántas sentadillas logramos hacer en un minuto. Entonces, en este caso el intervalo es 60 segundos o un minuto. Por ejemplo, cuando tenemos una cita y tan solo nos queda media hora para llegar, también tendremos entonces un intervalo de 30 minutos para llegar, o mejor aún, antes de esa situación, ¿verdad? Para llegar puntuales. En eso consiste la noción de intervalo, pero entonces vamos a verlo a nivel de matemáticas. Entonces, para dicha opción, recuerdan que en el anterior video habíamos hablado de plano cartesiano, jeje, no estamos españoletes. Bueno, entonces hablamos de dos rectas, pero podemos hablar de una sola. Vamos a hacer énfasis en una sola recta, o sea, aquí. Y vemos que, por ejemplo, tenemos las rectas vienen asociadas a números, o sea, los puntos de la recta vienen asociados a números. Quiere decir que tendríamos una representación, una equivalencia biunívoca entre un punto de la recta y un número. Lo que quiere decir que a cada punto de la recta yo le puedo asignar un número, o a un número le puedo asignar un punto en la recta. Ok, siendo esto claro, podemos definir una distancia entre puntos, ¿verdad? Bueno, una recta realmente es una sucesión de puntos. Así es como lo define el señor Euclides en su libro Los Elementos. Pero pues bueno, ya vimos más o menos la noción, o sea, de acá a acá tendremos un intervalo, ¿verdad? Vamos por la definición concreta de intervalo. Entonces, tenemos varios tipos de intervalo. Comencemos por el más fácil, intervalo cerrado, que claramente es un conjunto de puntos, y es el conjunto de puntos en los reales, para los cuales los puntos dados están entre dos puntos, y estos dos puntos también son reales. Y lo vamos a notar cuando es cerrado con los corchetes cuadrados, lo que quiere decir que cuando es cerrado me está incluyendo los extremos, por eso está en menor o igual. El siguiente, ¿cuál será? Lo contrario de cerrado es abierto. Entonces, abierto, ¿qué quiere decir que es abierto? Pues por los paréntesis daría la sensación del hecho del abierto, pero la definición dice que estarán también, ¿sí?, los puntos que están entre A y B, que también son reales, pero la gran diferencia está en que no está incluyendo los extremos como en el intervalo cerrado, por eso es que se nota con paréntesis. Los siguientes serán la combinación de los dos, que podemos hablar de semicerrado o semiabierto, pero por convención se habla de semiabierto. Entonces, semiabierto es cuando alguno de los dos, cuando uno es abierto y el otro está incluyendo al otro extremo. O sea, un extremo que no se incluye y el otro extremo que se incluye. ¿Vale? Ya le bajo un poquito. Listo, para que no sea incómodo. Ahora bien, listo. Entonces así notamos el semiabierto, que está semiabierto hacia un lado. Entonces claramente nos faltará el semiabierto hacia el otro lado.
Estas son las definiciones de dichos conjuntos de puntos para intervalos. Ok, realmente es un intervalo, entonces es un conjunto de puntos que si lo dibujamos va a ser una semi o un segmento, va a ser un segmento de recta, no una semirrecta, un segmento de recta. Continuemos. Entonces, como ya hablamos de letras, ¿verdad? Entonces ahora hablemos con números para entender más esto del A y B, porque hay veces que uno se vuelve engorroso el hecho de trabajar con letras. Entonces veámoslo con números. Y pues los números más fáciles que conocemos son el 0 y 1. Entonces hablamos del intervalo cerrado 0, 1 cuando incluye a los dos extremos, o sea, cuando incluye al 0 y el 1. Quiere decir que el 0 pertenece al intervalo cerrado y el 1 también. Ok, o sea que aquí estará el 1 medio, 1 cuarto, 1 quinto, bueno, en fin, todos los que sean menores que 1 y mayores que 0. O sea, el 0.1, 0.0000001 también estará ahí, inclusive el 0. ¿Vale? Siguiente, el abierto, como habíamos visto. Entonces el abierto será el 0, 1, pero en este caso tendremos que el 0 no está y el 1 no está en este conjunto. Entonces como ejemplo tendremos que estará el 0.0000001, lo más cercano que quieras a 0, pero no va a estar el 0. Y podemos hablar lo mismo que con el 1. Podemos hablar de 0.9999999999999, cuantos 9 quieras, pero no va a ser 1. El 1 no va a estar. ¿Ok? Sigamos con el siguiente. Tendremos el intervalo semiabierto. El semiabierto, como habíamos visto, es que está abierto a un lado y al otro lado está cerrado. Lo que quiere decir que aquí no pertenece el 0, pero tantos... Lo puedes acercar tanto como quieras a 0, pero el 0 no va a estar. O sea, podrás hablar del 0.0000001, pero el 0 no va a estar. ¿Ok? Pero en cambio el 1 sí está. Y sigamos con el siguiente, que es el que está abierto hacia el otro lado. Es decir, que el 1 no está. Está el 0, claro, porque está cerrado. Míralo, menor o igual, por eso está el 0. Y menor porque no está el 1. O sea, lo podemos acercar nuevamente, hablamos del 0.9999999999999, pero no será 1. Cuando hablamos de aproximación cometemos ese pequeño error, pero pues bueno, no estamos en ese tema. Estamos trabajando más que todo con exactitud, no con aproximación. Bueno, entonces tenemos los 3 tipos de intervalo, pero pueden ser 4 realmente. O sea, las 3 formas de definición, pero estos realmente son 4 tipos, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho esto y habiendo hablado de definiciones y habiendo colocado números, vamos a hacer un ejemplo con conjuntos, porque ya sabemos que un intervalo es un conjunto. Y entonces, si un intervalo es un conjunto, quiere decir que yo puedo hacer operaciones conjuntistas. Vamos a hacer una operación conjuntista como ejemplo y terminamos nuestro video de hoy. Bueno, pero entonces antes de hacer el ejemplo, me estoy adelantando, vamos a ver cómo se notan gráficamente. Entonces, cuando tengo el intervalo 0, 1, entonces quiere decir que incluye los extremos. Por tanto, se dibuja con los puntos negros en los extremos, los circulitos rellenitos, y así estamos diciendo que está incluido el 0 y está incluido el 1, o sea, incluye los extremos. Seguimos con el siguiente tipo, ¿cuál era? Abierto. Entonces, cuando es abierto, decimos que no incluye los extremos, lo que quiere decir que le ponemos circulitos ya no rellenos, sino abiertos o sin colorearlos. Y entonces, ¿cómo se imaginan que será un semiabierto? En efecto, uno coloreado y el otro sin colorear, que precisamente el que no está coloreado es el que está abierto y el coloreado es el que está cerrado. Y nos falta uno, ¿cuál es?
Claro, el que va para el otro lado, el que queda cerrado a un lado y abierto al otro, lo que implica colorear un extremo porque lo incluye, y cuando no lo incluye, entonces no lo coloreamos. Perfecto, habiendo visto estas gráficas, la noción de intervalo contra el segmento de recta, ahora sí pasamos a nuestro ejemplo conjuntista. Y entonces yo quiero saber cuánto me da o cuál es el complemento relativo del conjunto que tiene como elemento 0 a 1 con respecto al intervalo cerrado 0,1. ¿Cómo haré esta resta? Bueno, según la definición conjuntista, la diferencia de conjuntos es los elementos que están acá y no están acá. Eso es restar conjuntos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están acá y no están acá? No pueden estar acá. Quiere decir que realmente lo que voy a hacer es quitarle a este intervalo, voy a quitarle estos puntos. Veámoslo gráficamente. Tengo este intervalo, ¿cierto? Porque ahora 0, 1. Y entonces quiero quitarle estos puntos. Es decir, que ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle el 0 y voy a quitarle el 1. Y si yo le quito el 0 y el 1, ¿qué voy a tener? En efecto, mírale. Si le quito el 0, pues tengo que decirle que el 0 ya no va a estar y el 1 ya no va a estar. Pero si te fijas, ¿esto qué era? Un intervalo abierto, ¿verdad? Eso es un intervalo abierto. Entonces tendremos como notación nuestro intervalo 0, 1. Ojo, esto no es una pareja ordenada. Estamos hablando de segmentos de recta. No estamos hablando de un par ordenado. Es totalmente distinto, ¿ok? Esto entonces será el intervalo 0, 1. Lo que quiere decir que nuestra resta o diferencia de conjuntos o el complemento relativo de 0, 1 con respecto al intervalo cerrado 0, 1 es el intervalo abierto 0, 1. Bueno, con esto terminamos nuestro video de hoy y hemos aprendido un poquito más de precálculo, porque esto es lo que vemos en 11. Los intervalos, las nociones para avanzar en cálculo. No te pierdas nuestro próximo video que tiene que ver con ecuación bicuadrada. Vamos a hablar de algunos temas selectos de matemáticas con respecto al álgebra. Síguenos y aprenderemos un poquito más de matemáticas. Hasta pronto.